Bueno, en el módulo 3 considerábamos los procesos de transformación de la materia orgánica y planteábamos que existía una transformación natural y una transformación artificial, es decir, una transformación controlada por el hombre. En este módulo 4 se planteará el control de calidad y la normatividad. Control de calidad, ¿por qué? Porque si existe un proceso de transformación artificial, deberá existir unas variables que determinen que ese proceso de transformación fue bien llevado o no. Y por supuesto que existe una normatividad que indica las diferentes variables, los diferentes componentes que tiene la materia orgánica, que tiene el producto final denominado compost, para determinar la calidad de este. Los suelos sometidos a monocultivo con constantes aplicaciones de fertilizantes químicos generan una disminución de la CIC y del pH del suelo. Está ampliamente demostrado que la aplicación continua de fertilizantes químicos y materiales orgánicos crudos disminuye la CIC del suelo. Es decir, como estamos planteando que naturalmente se dan los procesos de transformación, la materia orgánica en los suelos tiende a disminuir. Naturalmente tenderá a disminuir. Si a estos procesos naturales se le suman los procesos de uso y manejo del recurso suelo, esos procesos de transformación de la materia orgánica, es decir, de la disminución de la materia orgánica, se hacen mucho más angustiosos. La mecanización de los suelos, la aireación, la preparación, el manejo de riego, crea condiciones para que la materia orgánica tienda a desaparecer. Entonces, por eso es necesario y reconocido ampliamente la inminente necesidad, la imperiosa necesidad de aplicar materia orgánica a los suelos, pero materia orgánica de buena calidad. En este punto ya tenemos claramente definido que existen residuos crudos, residuos frescos y que existen residuos orgánicos transformados y estabilizados. Y en la medida en que utilice una materia orgánica mucho más estable, mucho más transformada, el efecto benéfico sobre los suelos será mucho mejor. La normatividad está en función de la norma NTC 5167 y de la resolución ICA 150, que define los parámetros que debe tener estos materiales orgánicos que han sido estabilizados y transformados. Son muchos y complejos los factores que intervienen en el proceso biológico de estabilización de la materia orgánica, estando a su vez influenciados por condiciones ambientales, tipo de residuo y técnica de compostaje empleada. Los factores más importantes son la temperatura, la humedad, la aireación, el pH, la actividad de los microorganismos. Insistimos en que todas esas variables están pensadas en función de la actividad biológica. Cuando se procesa artificialmente la materia orgánica, habrá que tener control de estas variables y el producto final, que será el compost, será el resultado del control previo que se haya tenido de estas variables. Si se ha tenido un mal control, el producto final muy seguramente no será el de mejor calidad y estará fuera de norma. Esos parámetros y esas normas son las que vamos a plantear y a discutir. Hemos venido insistiendo igualmente en el concepto de acondicionador orgánico, de mejorador de suelo, y la materia orgánica está pensada en eso. Un acondicionador orgánico está desarrollado para mejorar la calidad del suelo, por lo que los parámetros de evaluación deben ser dirigidos al suelo y al sistema en general. Yo no puedo pretender aplicar un acondicionador de suelo y valorar el efecto en función de la planta. Primero mejoro, acondiciono el suelo para que indirectamente tenga un efecto benéfico sobre la planta. No solo debe ser evaluado en la inmediatez de los aportes de elementos nutrientes, ya que no es un abono ni un fertilizante químico, sino un mejorador y un acondicionador de suelos. Los beneficios de aportar materia orgánica. Hemos planteado beneficios y su importancia desde la aplicación a los suelos y su efecto sobre los cultivos. El gran beneficio de la materia orgánica está en función del carbono orgánico.
En la medida en que tenga un buen contenido de materia orgánica, es decir, de carbono orgánico, el efecto sobre todas las propiedades del suelo será mucho mejor. Debe destacarse y ponerse allá muy encima el efecto sobre la CIC, sobre la capacidad de intercambio catiónico. El aporte a la CIC, insistimos en que está en función del carbono orgánico. ¿Qué hace la CIC? Mejora la capacidad de absorción físico-química de cationes, la cual se va incrementando paulatinamente. Se va incrementando paulatinamente en la medida en que la materia orgánica se va estabilizando y voy ganando en componente húmico en los suelos. La CIC regula los elementos nutrientes y disminuye las pérdidas de estos. Si no impacto la CIC, no estaré buscando ese efecto benéfico de regular el suministro de elementos nutrientes. Los valores de CIC que tiene ese producto de transformación, es decir, el compostaje, tienen una relación directa con las cenizas. Si tengo un alto contenido de cenizas en la materia orgánica, los valores de carbono orgánico van a ser muy bajos y subsecuentemente la CIC será muy baja. Si el carbono orgánico es bajo, la CIC va a ser baja y la densidad aparente y la capacidad de retención de humedad no van a relacionarse entre sí. Es decir, nosotros cuando analizamos, cuando pensamos en las características y las bondades de la materia orgánica, no podemos identificar una única variable, sino que tenemos que encontrar múltiples variables, múltiples características, y esas características tienen que tener relación entre sí. Es decir, carbono orgánico relacionada con CIC, esta a su vez relacionada con densidad aparente, esta a su vez relacionada con capacidad de retención de humedad. Es ilógico encontrar materiales que aporten una gran CIC con bajo contenido de materia de carbono orgánico. Es ilógico encontrar materiales que tengan una densidad aparente muy alta y que a su vez manifiesten una capacidad alta de retención de humedad. Entonces, el hecho de que nosotros busquemos e indaguemos relación entre las variables, podemos identificar si esa materia orgánica fue sometida a un proceso de estabilización, de transformación o no. La relación entre las diferentes variables será el único indicio que me permitirá reconocer si estoy frente a un producto de buena o mala calidad. Los valores de densidad aparente bajos son garantía de los materiales que se utilizan en la formulación, ya que muestra la proporción equilibrada entre materiales inertes con los materiales orgánicos de origen animal y vegetal. Cuando se desarrolla un proceso de compostaje, se piensa particularmente en tres tipos de materiales: un residuo de origen animal, un residuo de origen vegetal, es decir, el carbono orgánico, y un material inerte. Y es necesario el material inerte para poder compensar la densidad del material. Si no se aporta un material inerte, serían materiales de tan baja densidad que no se podrían empacar y no cabrían en un saco pues, de 50 kilos. Es decir, aplicar en sus justas proporciones, en su cantidad justa y medida el material inerte. Si se dispara el material inerte, entonces voy a descompensar la densidad aparente y voy a descompensar la capacidad de retención de humedad, y eso se va a reflejar finalmente en el contenido de cenizas y en el contenido de carbono orgánico. Entonces insistimos nuevamente en la interrelación que debe haber entre las diferentes variables de ese producto. No existe una única variable que nos determine la calidad del producto. Los análisis físico-químicos de NPK son uno de tantos componentes de los materiales orgánicos. El contenido de NPK es importante porque todos esos elementos nutrientes están inmovilizados en estructuras orgánicas. Una vez esos materiales orgánicos se aportan al suelo y sufren procesos de transformación, esos elementos minerales, esos elementos nutrientes inmovilizados se mineralizarán y harán parte de la solución del suelo, y una vez hagan parte de la solución del suelo podrán absorberse. Pero más que el NPK habrá que pensar en otras características del material: la humedad, la densidad aparente, el carbono orgánico, las cenizas, el carbono orgánico y la capacidad de retención de humedad. Se quiere productos muy secos, tampoco es razón
importante alrededor del compost. Son productos biológicamente activos, es decir, que los pensamos como portador de una gran cantidad de microorganismos. Si el material es completamente seco, será subóptimo y todos los microorganismos benéficos perecerán ahí. Es decir, se necesita cierto contenido de humedad para que los microorganismos puedan prevalecer ahí. Esa normatividad en el país, a la luz de la NTC 5167 y de la resolución ICA 150, está en función de máximos y mínimos, porque estamos hablando de un producto biológicamente activo. Esos máximos y mínimos determinan la calidad del producto. En términos de humedad hablamos de un máximo de un 25%, en densidad aparente hablamos de un máximo del 0.6 gramos sobre centímetro cúbico, en carbono orgánico hablamos de mínimo el 15%, es decir, si tiene más carbono orgánico será mucho más deseado. En términos de cenizas hablamos de un 60%. Si se tiene una gran cantidad de materiales inertes, el contenido de cenizas se va a disparar y va a ser mayor. Entonces la norma plantea un tope máximo para el contenido de cenizas. La capacidad de intercambio catiónico debe ser mínimo del 30%. Si el contenido de carbono orgánico no es mínimo del 15%, no voy a obtener esta 6C mínimo del 30%. Y la capacidad de retención de humedad debe ser mínimo su propio peso y estará en función de la densidad aparente y del contenido de carbono orgánico, así como de las cenizas. Cuando nosotros hablamos de la transformación de la materia orgánica, estamos hablando de tiempo de proceso, es decir, de una cinética de transformación. El carbono orgánico tiende a disminuir, por eso la norma lo habla en términos de mínimo, el mínimo contenido de carbono orgánico. Y el contenido de cenizas tiende a aumentar. Por eso la norma habla en términos máximos del contenido de cenizas. La cinética de transformación de la materia orgánica estará en función de la evolución del carbono orgánico y de la evolución de las cenizas. Como planteamos que no había una única variable para determinar la calidad del producto, un laboratorio que desarrolle análisis de calidad sobre los productos de transformación de la materia orgánica, es decir, sobre los productos compost, tendrá que tener una gran cantidad de variables que determinen sobre qué tipo de material estamos hablando. Entonces vamos a tener un parámetro, una técnica, un resultado y las unidades. Empieza con un contenido químico de los diferentes elementos nutrientes, pero reporta el contenido de carbono orgánico, de cenizas, la relación carbono-nitrógeno, la capacidad de retención de agua, la CIC, la humedad, la conductividad, la densidad y un parámetro que se denomina respirometría. Es decir, la materia orgánica respira, es decir, la materia orgánica es portador de una gran cantidad de microorganismos, de una gran cantidad de microorganismos benéficos. Es un producto biológicamente activo. Como es un producto biológicamente activo, he de suponer que está respirando. Y si está respirando, hay la generación de una cantidad de CO2. Y en función de ese CO2 desprendido, se determina la técnica de la respirometría para determinar qué tan estable es ese producto. Un producto crudo respirará mucho, es decir, va a producir mucho CO2, lo cual no es admisible ni deseado. El parámetro de respirometría dirá que no es un producto apto para utilizarlo y aplicarlo al suelo. Desde el punto de vista de los microorganismos patógenos, los estiércoles de origen animal son portadores de una gran cantidad de microorganismos dañinos, de microorganismos nocivos. Entonces la norma plantea que no deben existir estos microorganismos, que debe haber ausencia de nematodos, de protozoos, de enterobacterias, de salmonela, de shigella, de esos microorganismos que son patógenos, pero que sí debe haber presencia de microorganismos mesófilos, de microorganismos termófilos. Esos microorganismos mesófilos tipo levaduras, bacterias acidolácticas, esos microorganismos termófilos que denominamos como hongos fermentadores o como actinomicetos, deben estar presentes y en el análisis deben ser detectados. Es decir, debe haber exclusión de microorganismos patógenos
pero debe haber presencia de microorganismos benéficos, porque la materia orgánica es el gran portador de estos microorganismos. Nuevamente insisto que si la materia orgánica se seca y no se somete a un proceso de transformación, de estabilización, muy seguramente la cantidad de microorganismos patógenos ahí será bastante alta, bastante lesiva y bastante dañina para el sistema. Nematodos y protozoos. Baja dosis infectiva, necesario garantizar su completa eliminación. Es necesario que los productos tipo compost garanticen la no presencia de nemátodos y protozoos. Enterobacterias y coliformes. Dentro de las enterobacterias tenemos los grupos de coliformes y otras enterobacterias. Coliformes tenemos la Escherichia y otras enterobacterias como la Salmonella. Entonces el producto del proceso de transformación que desarrolló un proceso de biooxidación excluyó estos microorganismos patógenos y garantizó la expresión y la manifestación de una serie de microorganismos benéficos. ¿Cuáles son esos? Las levaduras, las bacterias acidolácticas, los hongos fermentadores, los actinomicetos. Necesitamos que la materia orgánica sea portador de estos microorganismos benéficos y que excluya completamente la presencia de estos microorganismos dañinos. Es cuestión de salud pública la presencia y manifestación de estos hongos y está prohibido en el país hacer aplicación de materiales orgánicos crudos, así se hayan sometido a un proceso de secado. La E. coli, su presencia es considerada indicador de contaminación fecal, es decir, no debe aparecer en procesos de estabilización de la materia orgánica. Recuentos altos de células viables indica falta de sanitización. Entonces, muy seguramente en un material crudo que se haya secado, se hace análisis de E. coli y va a manifestarse la presencia de este microorganismo patógeno, lo cual se puede constituir en un problema de salud pública. Igualmente Salmonella, problemas epidemiológicos debido a su alta infectividad. Es importante garantizar procesos de sanitización en materiales orgánicos de origen animal. Esto alrededor de estos microorganismos patógenos, pero también hay otra cantidad de microorganismos tipo hongos presentes, muy nocivos y bastante complicados desde el punto de vista de la salud pública. Debemos presumir que estamos frente a un material biológicamente activo. Si estamos frente a un material biológicamente activo, hemos de reconocer que está respirando, es decir, que está produciendo una gran cantidad de CO2. Y la norma reconoce este parámetro y permite su análisis a través de la técnica de respirometría. Si tenemos un material con una tasa de respiración menor de 2 miligramos de CO2, se considera muy estable. Aquí debe de estar un compost bien terminado, bien elaborado, pero si estamos con una respirometría mayor a 40, estamos frente a un producto completamente crudo. Nuevamente, si tenemos el material crudo, lo secamos y después lo volvemos a humedecer, muy seguramente nos dará valores de respirometría bastante altos, bastante complejos y bastante complicados, porque una vez los apliquemos al suelo vamos a generar una descompensación bastante grande en el sistema. Serán causales de sellado y posterior decomiso la distribución y venta de fertilizantes y acondicionadores de suelo que se encuentren. Esto es el artículo 48 de la resolución ICA 150, que presenten alteraciones físicas que hagan dudar de su calidad o cuyo tipo de formulación no corresponda con el registrado. No corresponda con el registrado, es decir, que la etiqueta no corresponda con el registro de venta. Entonces, todos aquellos productores formalizados, registrados ante el ICA, deberán garantizar que sus procesos de formulación, que sus procesos de transformación son adecuadamente controlados y les permite obtener un producto de buena calidad. La materia orgánica y sus microorganismos asociados son el indicador más significativo de calidad del suelo, con alta relación con la productividad. Su aplicación tiene efectos marcados en la totalidad de las propiedades del suelo, por lo que se considera como un mecanismo para mejorarlo. ¿Para mejorar qué? Para mejorar el suelo, para mejorar la calidad del suelo. Podemos enfrentarnos a un suelo de buena calidad en la medida en que le aportemos materia orgánica de buena calidad.
Calidad del suelo en términos generales, ¿qué es? Un suelo de buena estructura, es decir, que esté bien agregado, que tenga una buena porosidad. Si tiene buena estructura y buena porosidad, va a tener una buena capacidad de retención de humedad, tendrá una buena capacidad de intercambio catiónico. Si tiene una buena capacidad de intercambio catiónico, va a tener una buena capacidad de regular elementos nutrientes, va a tener un pH alrededor de 6, 6,8, va a tener unos contenidos de materia orgánica de buena calidad y va a tener una actividad microbiana bastante ágil y bastante dinámica. Esto es un suelo de buena calidad. ¿Qué impacta a todas esas variables? La materia orgánica de buena calidad. Y el tener estas variables en rangos adecuados permite la capacidad de soportar el crecimiento y desarrollo vegetal a unos costos relativamente bajos. Es decir, mejoro la productividad del sistema si acondiciono y mejoro el suelo vía aplicación de materiales orgánicos de buena calidad. Hay una línea muy tenue entre abono, fertilizante y acondicionador de suelo. El productor quiere un producto que le aporte elementos nutrientes y que al mismo tiempo le impacte esa serie de propiedades que hemos venido considerando. Es decir, la CIC, la densidad aparente, la porosidad, la estructura, el pH, la capacidad de regular elementos nutrientes. Pero hemos de reconocer que producir alimentos de buena calidad, especies vegetales de buena calidad, debe partir de un buen acondicionamiento y un buen mejoramiento del suelo vía aporte de materiales orgánicos, insistimos, de buena calidad. No toda la materia orgánica es de buena calidad. El concepto de madurez para determinar la calidad de los productos orgánicos está lejos del concepto de no transformación. Es decir, una materia orgánica se está transformando porque es un producto biológicamente activo y está respirando. El concepto de respirometría. Si existen materiales orgánicos, habrá transformación y emanación de sus productos de reacción. Esta situación se puede magnificar por las condiciones de volumen y las condiciones de almacenamiento. Sin duda, una formulación con un alto porcentaje de material orgánico es un producto que ofrece actividad biológica, situación que no se presenta en composiciones altas de materiales inertes. Es necesario reconocer que nos enfrentamos frente a productos biológicamente activos que nosotros queremos son materiales que sean el vehículo de una gran cantidad de microorganismos benéficos que finalmente serán los que van a impactar las características y cualidades del suelo. El componente biológico y orgánico fue considerado por muchos años de poca importancia. En la actualidad se reconoce su función como eje fundamental en la productividad de los cultivos. Hemos venido planteando que el diagnóstico químico de la fertilidad del suelo no es suficiente para garantizar un adecuado crecimiento y desarrollo vegetal, que es un componente muy importante y determinante, sí, pero en la medida en que logre mejorar y acondicionar el suelo vía manejo apropiado de la materia orgánica, iré a requerir menores cantidades de fertilizantes aplicados a los suelos, lo que finalmente repercute en la productividad del sistema. Una alternativa de manejo que permite recuperar las condiciones de fertilidad y aún mejorarlas es la aplicación de materia orgánica de buena calidad, cuya función primordial es mantener y aumentar el potencial de microorganismos habitantes del suelo con el fin de mejorar sus propiedades físicas, biológicas y químicas. No existe ningún suelo y cultivo que no sea mejorado con la aplicación de materia orgánica. ¿Qué tipo de materia orgánica aplicar? Tenemos dos escenarios, una materia orgánica cruda o una materia orgánica estabilizada. La disyuntiva que tenemos es materiales orgánicos crudos como estiércoles, no estabilizados, ni sanitizados, ni compostados que le den una falsa idea de crecimiento y desarrollo por el verdor conseguido por los cultivos, o productos estabilizados, sanitizados, enriquecidos con microorganismos benéficos que realmente impacten y mejoren las propiedades del sistema, es decir, las propiedades de la interacción suelo-planta.